La Sala BBK de Bilbao acogió la presentación de la segunda edición del Atlas de la Empresa Comprometida de Euskadi, un proyecto impulsado por Economía Digital y Sofiber que analiza y pone en valor las mejores prácticas en sostenibilidad del tejido empresarial vasco. El estudio contó con la colaboración de medio centenar de empresas, superando los datos de participación de la primera edición. Entre todas, sostienen 110.000 empleos y 27.000 millones de euros en volumen de negocio. Los resultados del Atlas muestran la evolución de los parámetros clave para la creación de riqueza sostenible, analizando el impacto de las empresas en su entorno, en el medio ambiente y en las personas. En casi todas estas categorías, las empresas participantes muestran un avance respecto a la anterior edición, especialmente en el área de buen gobierno corporativo, donde se constata un salto de calidad. Es un placer daros la bienvenida a la presentación de la segunda edición del Atlas de la Empresa Comprometida de Euskadi, que es un proyecto que pretende promover y reconocer los esfuerzos que están llevando a cabo las empresas en la implantación de estrategias y prácticas de sostenibilidad, y que pretende un poco identificar las tendencias que estamos viendo en el tejido empresarial vasco. Esta segunda edición hemos contado con más empresas en relación con el año pasado y, como luego veréis, ha habido un progreso en prácticamente casi todas las categorías que hemos analizado, de entorno, buen gobierno, medio ambiente y personas. Por lo tanto, destacaría lo positivo de este avance, de esta edición respecto del año anterior. Creemos que es una herramienta en este sentido útil, y sobre todo creemos que es más útil en un mundo como el de hoy. María ya ha dado algunas pinceladas, muy polarizado. En un mundo donde a veces tenemos la sensación de que importa más colocarse a un determinado lado de la trinchera que no buscar, en definitiva, soluciones de consenso, soluciones positivas, soluciones de futuro. En este sentido, en ese momento en el que Europa, el mundo, las empresas parece que están enfrentándose a una nueva brecha entre competitividad y sostenibilidad, nosotros estamos firmemente convencidos de que la alternativa, como decimos en el Atlas, y le gusta decir a Marcelino, a la sostenibilidad es el colapso, y la alternativa a la competitividad también es el colapso. Creemos en este sentido que no podemos entender un futuro de prosperidad para nuestros conciudadanos si esa búsqueda de esa mayor prosperidad, de ese mayor bienestar, no se enmarca en parámetros de sostenibilidad, pero a la vez esta no se sostiene en una economía medida en términos de competitividad. Nosotros necesitamos muy mucho del mundo de la empresa. Sin empresa, lógicamente, no hay futuro, no hay recursos y no hay una sociedad justa y equitativa. Y, por tanto, pues abogamos de una forma decidida por esa gobernanza colaborativa, de forma que la empresa, con todo lo que ello implica, también se integre en las políticas públicas en su conjunto. Y es un camino que, a lo largo de esta legislatura, dentro de lo que es el marco de la innovación social, queremos iniciar, con la idea fundamental de profundizar en los valores democráticos y profundizar en el sentimiento de comunidad, que es una cuestión que también nos parece sumamente importante. En un mundo lleno de incertidumbres, donde soplan vientos fuertes, no en el mejor sentido, pues entendemos que es el momento de fortalecer la comunidad, y fortalecer la comunidad implica que todos arrimemos el hombro y que todos, a partir de ese espacio compartido y a partir de ese diagnóstico en común que podemos realizar de cara a los retos que se nos avecinan, seamos capaces de trabajar todos en la misma dirección. Y en eso estamos. Por tanto, pues una iniciativa de esas características como la presentación del Atlas, que también mide el buen gobierno, nos parece sumamente interesante. Porque entendemos que cuanto mejor nos gobernemos, cuanto ese gobierno, y cuando me refiero al gobierno no me refiero solo a las instituciones públicas, lógicamente, me refiero a las instituciones públicas, me refiero pues a las empresas, a las asociaciones, a las ONGs, porque en definitiva la clave principal de un buen gobierno en su conjunto es la generación de espacios de confianza. O sea, siempre decimos lo mismo, para nosotros la materia prima es la confianza, y cuanto más confianza exista a todos los niveles, dentro de la empresa,
confianza entre empresas, entre empresa y gobierno, entre gobierno y ciudadanía. Cuanto más podamos, en definitiva, ejercitar esos espacios de confianza y cuanto esa materia prima que es la confianza pues adquiere mayor dimensión, estamos absolutamente convencidos de que a través de lo que es la gobernanza colaborativa trabajaremos todos en la buena dirección. Ha pasado lo siguiente, ha pasado que ha habido un crecimiento notable y evidente. Estos son cifras y hay estadísticas aquí, ¿verdad? Hay muestras, hay significación, relevancia. Puede haber datos que varíen un poco por una cuestión pues, de representación de la muestra, pero este salto aquí es indiscutible. Es decir, la empresa vasca, según el Atlas, ha mejorado en buen gobierno, Asier, de una manera clara. O sea, os han anticipado un poquito, yo creo que olían un poco vuestra estrategia y han dado un paso adelante, ¿no? Y han pegado un salto, pero importante, ¿eh? De un año para otro, yo creo que este es el salto más importante en una categoría de las distintas ediciones que hemos hecho en los distintos territorios. En medio ambiente parece que hay un retroceso, pero como bien indicaba María, este retroceso no es tal, es decir, hemos sido más exigentes. Ha habido variables en las que decimos, estamos preguntando cosas muy genéricas, han salido nuevas realidades a flote, tenemos que incorporarlas. Por lo tanto, hicimos el ejercicio por detrás de cómo sería el resultado si hubiésemos mantenido las mismas variables y los mismos atributos exactamente, y era más o menos igual. O sea, había un ligero avance, muy pequeñito y tal. Por lo tanto, entendamos que medio ambiente, por los resultados del Atlas, no ha habido un salto. Euskadi está bastante bien posicionada en medio ambiente, la empresa vasca, respecto a los otros de las que hacemos, bastante bien, bastante que era la mejor, digamos, y entonces, digamos que mantiene esa preeminencia, pero le ha costado encajar la mayor exigencia en algunas variables. En entorno también hay una mejora y en personas hay una mejora. Lo que pasa es que sale el dato equivalente al año pasado porque también ha habido un cambio de método en una variable en concreto y esa nos ha tirado, pero veréis que hay sobre todo dos variables que a mí me parecen muy interesantes que han subido de manera notable. Decía que las conclusiones eran positivas, eran favorables, es decir, la empresa vasca ratifica su compromiso con el medio, con algunos claroscuros, pero creemos que lo ratifica y así se ve en la comparación con otros estudios de los realizados, y progresa de manera, creemos, relevante en buen gobierno, en participación de los empleados, en integración de los trabajadores. Creemos que son buenas noticias en general, pero obviamente no nos pueden llevar a la autocomplacencia porque no tendría sentido. Por eso esperamos que el año próximo sigamos confirmando esta evolución y para ello es el otro mensaje del Atlas. Como decíamos, esto es un análisis agregado del tejido empresarial vasco, pero hay unas empresas que lo están haciendo muy bien y queremos destacarlas. Porque la mejor práctica es copiar o es seguir a quien lo hace bien. Y aquí están estas empresas que destacan en buen gobierno, en medio ambiente, en relación con el entorno y en relación con las personas. Somos el fabricante mundial de envases de vidrio con el factor de emisión más bajo de la industria y eso se ha conseguido gracias a tratar de ser competitivos toda la vida. Curiosamente, hemos sido competitivos sin saberlo en el pasado porque hemos producido las botellas bien a la primera, hemos producido las botellas más ligeras, hemos tenido los hornos más eficientes en cuanto a consumo energético, hemos consumido energías renovables, hemos incorporado fuentes de generación renovable en nuestras propias instalaciones, hemos firmado PPAs. Bueno, al final el consumo energético eficiente está en nuestro ADN y eso nos ha permitido tener una posición pues, buena con un horizonte a futuro de descarbonizar nuestras operaciones hasta ser neutrales en carbono en 2045. Entonces, ese es un poco el gran reto de la descarbonización, en la que también
Es verdad que más con un foco 2025 nos vamos a centrar más en descarbonizar a nuestros proveedores. El alcance 3 es una de las asignaturas pendientes que tenemos y bueno, hemos empezado por los proveedores más importantes, en nuestro caso son los proveedores de sosa, que es una materia prima que se incorpora al horno. Y bueno, ahí hemos trabajado mucho, no podría extender mucho tiempo, pero bueno, el segundo gran bloque tiene que ver con las personas. En Vidrala, pues creo que nos diferenciamos por las personas. Si bien somos una industria muy intensiva en CAPEX, en inmovilizado material, no tiene... O sea, nuestro buen hacer se debe a que los procesos los dirigen personas y gracias a eso podemos producir el vidrio de manera más eficiente y con un factor de emisión más bajo. Entonces, las personas trabajando en su mejor versión y disfrutando un poco lo que hacen es parte de nuestra cultura y creo que lo sabemos hacer, ¿no? Tenemos una tasa de turnover, de abandono o de gente que nos deja muy baja. Y la verdad que es una maravilla pues sentarte con gente que sabe de hornos, que lleva más de 20 años en la empresa y tiene un nivel tecnológico, pues yo creo que a nivel mundial pues de lo mejorcito. Como han comentado mis compañeros, nos aplica CSRD y ha sido un año, yo diría que muy transformador en ese sentido. La directiva no es solo reportar, sino que también es adaptar los sistemas y gestionar de una manera diferente, integrando la sostenibilidad en la gestión y en la estrategia de la propia compañía. Entonces, como parte de ese proceso de adaptación a la CSRD, también hemos revisado todo nuestro sistema de gestión, todas nuestras políticas para adaptarnos a la CSRD. Bueno, siguiendo un poco la línea de los pilares, ¿no? Ambiental, foco en descarbonización, en temas sociales, también, como ha comentado Galo, atracción y retención del talento, muy importante. Ahí coincido plenamente en lo que has dicho, que al final el tener una estrategia de sostenibilidad sólida creo que es cada vez más importante para atraer talento, talento joven. Hay algunas encuestas, de hecho, que hablan que hay mucha gente de nuevas generaciones que no querría formar parte de una empresa que no tenga una estrategia de sostenibilidad y no tengan unos objetivos sólidos de descarbonización, no piensen en las generaciones futuras. Entonces, en ese sentido, pues, se ha hecho un esfuerzo durante este año. Estamos en unos años en los que, bueno, pues tenemos una pandemia que ya casi se nos olvida porque hace 5 años. Pero bueno, eso cambió muchísimas cosas, ¿no? Y en mi sector, bueno, pues el impacto fue brutal, supongo que en otros muchos también. Y bueno, nos adaptamos. Luego llega una guerra en Ucrania, que es el granero de Europa, y se rompen todas las cadenas de suministro de los productos alimentarios que todos consumimos. Bueno, y nos adaptamos, ¿no? No digo ya que el sector. Y entonces yo creo que tenemos que diferenciar lo que es la corriente de fondo, que es la que realmente cuenta y la que te lleva a donde te tiene que llevar, y yo creo que la tenemos en buen sitio en Europa, y en nuestro país y en nuestros sectores y en Euskadi. Otra cosa son las corrientes de superficie, que cuando el viento sopla de aquí y de allá, pues pueden hacer que haya pues un oleaje que te tienes que adaptar a él para no zozobrar. Pero cuando el viento deja de soplar, la corriente de fondo sigue yendo hacia donde tiene que ir, y es hacia una sociedad que de manera clara quiere una propuesta empresarial que le permita tener una vida más sostenible, más saludable, con mayor implicación de las personas, con mayor devolución de valor en el entorno. Bueno, que luego hay un semestre donde la inflación nos aprieta y no podemos hacer todo lo que querríamos. Bueno, ya pasará, y de hecho ya ha pasado, ¿no? Y las aguas vuelven a su cauce y la corriente de fondo sigue llevando el barco en la dirección correcta. Y yo creo que esa es la mirada. Lo que pasa es que cuando estás sujeto en ese momento en el que el viento sopla, a veces puedes tener el riesgo de perder la perspectiva. Yo creo que es lo que no hay que hacer, dejarse llevar por esos momentos que son en el fondo coyunturales, y cuando uno mira las cosas con perspectiva ve que las tendencias son las que son y van en la dirección correcta.